Señores, bienvenidos una vez más. Estas son mis reacciones. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él tiene tantas facetas y tantas cosas para yo presentarlo que no sé cómo comenzaría. Primero debo decir que es un periodista y comunicador, una persona que se ha fajado desde joven en los medios, todavía es joven por si acaso. Es un defensor y amante del medio ambiente. Yo creo que es su principal virtud para mí. Aparte de que es mi amigo, es parte, somos del mismo pueblo y creo que es la parte más importante que me toca presentar. De verdad es un honor tener aquí en las reacciones de Jesse Guerrero a mi amigo Andy Omar Johnson. Andy, ¿cómo estás? Saludos, Jesse. Yo creo que ya te debo un dinero largo por esa presentación. Yo estoy a tu orden. Bueno, Andy, la idea de invitarte hoy a nuestras reacciones es que conversemos un poco de la situación que está viviendo el mundo. Para nadie es un secreto que el planeta, desde diciembre para acá, ha dado un cambio total. El año 2020 ha sido un año, vamos a decir, el año cero, porque es un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir que nos ha tocado a todos presencial. Y la idea es conversar contigo y ver esta situación, el análisis. Queremos ver tu opinión sobre esta pandemia, sobre este virus, lo que has visto, lo que has analizado y a tu entender, ¿qué nos puedes decir del coronavirus? No, yo creo que en la República Dominicana, como en el resto del mundo, la humanidad, con el acceso que nos permite las plataformas virtuales, el Internet, uno trata ahora de ser experto en cada tema. Con el tema del coronavirus, nos hemos puesto a navegar en Google. El ser humano ahora está buscando esos históricos de pandemias que han ocurrido en la humanidad, de situaciones similares en el pasado, y uno se nutre de mucha información. Pero indiscutiblemente, entonces uno recoge toda esa información y hace su propio análisis. Entonces, en esa tesitura yo te diré, Jesse, que yo escuché a un experto en negocios y yo creo que es excelente el término que él utilizó para resumir el tema de la crisis sanitaria que vivimos en el mundo. Crisis sanitaria y económica. Y él decía, es un nuevo comienzo. Es eso, es un nuevo comienzo que tenemos que reaprender muchas cosas, volver de cero, utilizaste ese término, me gusta. Yo creo O que la sea, ¿tú crees humanidad que el año 2020 ha sido el inicio de una nueva civilización? no sé si una nueva civilización, vamos a tener que ver a futuro cómo vamos nosotros a decidir qué hacer. Yo estoy convencido de que los cambios tan trascendentales no serán a corto plazo. Inclusive cuando pase el coronavirus, vamos a creer que habrá mucha modificación de patrones y conductas. Yo no creo así. Yo sí creo que los sistemas políticos, económicos, van a tratar de adaptarse a posibles efectos de futuros coronavirus, de futuros virus, de futuras pandemias. Yo no creo que va a existir un niño Dios que va a nacer posterior al coronavirus, ni va a llegar una nueva princesa que nos va a cambiar la forma de ver el mundo. No, yo no lo veo así. Pero sí los sistemas, aunque el ser humano, el individuo X no cambie, sí los sistemas de gobierno, por ejemplo, van a tener que hacer grandes transformaciones para poder adaptarse a un futuro a corto, mediano, largo plazo de otro virus similar. Andy, ¿tú crees que algún país en el mundo estaba preparado para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo? Ningún país estaba preparado, pero sí hay países que han reaccionado mejor que otros.
Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el caso de Japón, el caso de Corea del Sur, Sí. el caso de Rusia, el caso de Suecia, el caso de Cuba en Latinoamérica. ¿A, Vemos a cómo qué tú debes esta políticas reacción? públicas, por ejemplo, de Nayib Bukele, han sido muy favorables, aunque yo creo que el populismo le ha arropado un poco en su pensamiento, en su accionar, pero creo que en el balance positivo o negativo, él tiene más acciones positivas con el tema del coronavirus, de que no. O sea, que hay países que aunque no estaban preparados, nadie estaba preparado, sí hay países que han reaccionado mejor que otros. Bueno, tú mencionaste ahí cuatro países que han sido los modelos actualmente a nivel mundial como punto de referencia de que sí han podido controlar el virus. Y para nadie es un secreto, por ejemplo, que Corea del Sur ya está jugando béisbol. Sin fanático, pero ya está jugando. Alemania, Japón y Rusia. ¿A qué tú crees que estos cuatro países, no mencioné ninguna de América Latina porque tengo mis reservas, como todo el mundo con América Latina, pero a qué tú crees que esto, qué se debe de que estos cuatro países hayan logrado no superar el virus, sino enfrentarlo con éxito? Yo te diré algo que a veces nos olvidamos, de que los gobernantes y sus asesores son humanos. Y si, como decía el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, esto es de probar y error, y aprender de los errores de otros países que llegó el coronavirus antes que el otro territorio. Entonces, yo creo que estos países que han tenido éxito hasta hoy en el tema, en el tratamiento del coronavirus, lo que han tenido, ¿sabes qué, Jesse? No es presidentes genios, no. Asesores en materia de sanidad y en materia económica que han sido, que han dado con acciones y que sus gobiernos la han escuchado. Fíjate, yo al principio tenía un excelente criterio con la metodología que estaba utilizando Johnson en Reino Unido. Sí. El presidente Johnson hablaba porque sus asesores científicos le lograron persuadir para hacer un contagio controlado, tratando de lograr de que el 60% de los británicos pudieran ser contagiados de forma controlada y tener anticuerpos en sus ciudadanos. Esto no pudo ser llevado a cabo, aunque la primera etapa yo fui uno de los que la aplaudió. Sí, Pero tengo como, y vamos a estar viendo tú y ahora en la entrevista sí. los tuyos donde tú lo apoyabas, Qué esa bueno. medida. Pero fíjate cómo me equivoqué. Pero se equivocó Johnson también, porque fíjate cómo él inclusive cae enfermo y tan enfermo que tuvo que ser ingresado y según informaciones incluyendo ser tratado en una unidad de cuidado intensivo. O sea, fíjate cómo un país como Reino Unido, con una política revolucionaria que lo estaba tratando de hacer diferente al resto de Europa, se equivocó. Así que yo creo que esto simplemente es los asesores científicos y económicos fallaron, otros dieron al traste con políticas positivas y simplemente ha sido eso, Y no será, Andy, que probar, dar con positivas y otras acciones negativas y lamentablemente con los resultados que tenemos. no será, Andy, que en muchos de esos países se ocultó información. Mira, Jessy, eso en la actual coyuntura que hay planetaria, ya eso de esconder cifra no es posible. Ya los controles que puede tener, mira, puede ser hasta el gobierno más dictatorial, el régimen más cerrado que podamos tener en el mundo. Yo te puedo decir ejemplo de Corea del Norte. Aún en Corea del Norte no hay forma de esconder
los efectos de una pandemia Corea del Norte no ha como presentado esta. casos actualmente. ¿Cómo? Corea del Norte no ha presentado ningún caso. Ellos no han presentado casos, pero verás, si no han presentado casos, no necesariamente es porque es mentira. No, Jesse. Lo que pasa es que recuerda que el ingreso por aeropuertos y puertos en Corea del Norte, comparado hasta con Haití, es menor. Ok. Porque recuerda que una de las principales vías portadora del virus fue el turismo. Sí. Y fíjate cómo Corea del Norte es un país de una visitación turística, una de las más bajas de la región. Y es un punto, mira, es un punto muy, muy Y del bueno el que tú mundo. mencionas ahora del turismo, porque muchas de las personas no entienden de que cuando el brote se explotó en China, era prácticamente durante la celebración del año chino, que es una celebración mundial y donde muchos turistas del mundo entero viajan a China a ver las festividades. Y ahí es que comienza a expandirse el virus. Bueno, fíjate, hoy se anuncia un nuevo brote en China y donde se Sí. está mandando a cuarentena a más de 10 millones de habitantes, pero fíjate cuál ha sido, al parecer, el nuevo portador. Es un estudiante chino radicado que estuvo en Nueva York y regresó hace poco a China y ocasionó él solo un super portador, más de 70 en China. Fíjate cómo un nuevo brote importado. Entonces, ¿cómo a veces, China ahora al principio no recibe entendíamos contagios eso? infectados. No entendíamos eso al principio, le criticábamos, por ejemplo, al ministro de Salud Pública de República Dominicana que qué era eso de decir que el virus era importado, porque no manejábamos los términos de importación de enfermedad y de virus como esta y lo que era el contacto comunitario. No definíamos, no sabíamos diferenciarlo. Entonces, lo que te quiero decir es que por eso es que hay países que pudieran tener controles, pero no realmente de los datos. Fíjate por qué. Porque inclusive Corea del Norte, si tuviera una situación de la pandemia, y quizá pueda reportar más adelante algún brote, eh, no lo ha reportado porque ellos es uno de los pueblos más aislados del mundo. Sí. Y por eso es que esto es una enfermedad turística, esto es una enfermedad de negocios, esto es una enfermedad del piloto, esto es una enfermedad del estudiante que vive en otro país, del turista que visitó la playa de República Dominicana. Así fue que se comportó el virus en esta primera etapa. Bueno, fíjate, y ese punto de que tú hablas del tema de que el virus es básicamente, o sea, englobando lo que tú comentas ahora, el virus es básicamente la enfermedad de los ricos y la clase media, podemos decir. Amén. Pero ¿por qué te lo digo? Por el tema de que donde hemos tenido el mayor brote de personas infectadas ha sido en donde tenemos las ciudades con mayor movimiento económico. Y por eso quería mencionarte, y los países económicamente más activos. Al día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos continúa siendo el epicentro del virus. Pero en Nueva York, que es la ciudad, vamos a decir, la principal ciudad del mundo, tiene 268,000 personas infectadas y más de 21 muertos. Pero tú te vas, por ejemplo, a una ciudad, a un estado como Pensilvania. Pensilvania tiene unos 3,000, 4,000 personas infectadas. Pero fíjate algo, Jesse. El tema de por dónde entró el virus, y tú hablas de esa clase social que fue primeramente infectada en República Dominicana y que está enclavada en esa clase media, y clase media, clase media alta, clase política, y también profesionales, médicos, por ejemplo, que fueron infectados en un crucero, su gran mayoría de Santiago de los Caballeros.
Pero en Europa no fue la clase alta solamente y la clase económicamente más poderosa. Porque recuérdate que en Europa una persona de menores ingresos tiene posibilidad de viajar una frontera por avión mucho más fácil que en Latinoamérica. Y en Europa, en los brotes, en los primeros brotes de Lombardía, por ejemplo, en la región de Italia, la más afectada, o en España, tuvo el mayor afectación, fue producida, por ejemplo, en un centro médico, en Lombardía, en un centro médico, porque no, cuando llegaron los primeros pacientes, no había la protección adecuada y por eso se fue multiplicando, a pesar y también se ha identificado súper contagiadores. Hubo uno con más de 1000 que pudo ser identificado, con más de 1000 personas contagiadas, súper contagiadores. O sea, sí, en República Dominicana tuvimos el mayor ingreso en en esa clase económica media alta y alta, política también. Todavía se ve, Pero Andy. en Ecuador no, pero en Ecuador no, en El Salvador no, fíjate, en Brasil no, en Venezuela no. O sea, fíjate cómo el virus no Cambia. se comportó igual en otro territorio donde el viajar no es un sinónimo de riqueza, sino es el pan nuestro de cada día. Ok. Andy, tú mencionabas República Dominicana, mencionabas las zonas donde hemos tenido mayor cantidad de infectados y las zonas donde menos hemos tenido. Hoy amaneció República Dominicana con alrededor de 5.700 infectados, Sí, con 267 personas que han fallecidas. fallecido, pero con un dato muy importante, 763 personas recuperadas. Mm. Según varias personas, la semana pasada estuvimos entrevistando a Dunia de Win, nuestra amiga de Twitter, y Dunia de Win, que aunque le dio un voto de confianza a las autoridades, decía que la precariedad que tenemos nosotros en el sistema de salud y en nuestros países subdesarrollados no nos permiten ver a totalidad, o sea, creer en esos números. ¿Tú crees que los números que está dando el Ministerio de Salud, amén de que yo soy un defensor del ministro de Salud y de su gestión, pero tú crees que esos datos son reales? No, no hay forma de que sean reales. No hay forma de que sean reales. Ni el de Cárdenas, el ministro de Salud de República Dominicana, pero tampoco el de Estados Unidos. No. Tampoco real el de Alemania. Tampoco el de Italia, el de España. No, nadie. ¿Por qué? Porque existe un subregistro normal en esto. Ahora, no son datos irreales porque las autoridades están escondiendo números. No. Es un subregistro normal por yo he identificado tres elementos para que exista ese subregistro. Uno, recuérdate que el 80% de los enfermos del coronavirus van a ser personas que no van a sentir síntomas. Entonces, una persona que no sienta síntomas, ¿cómo rayos mi sector salud me va a identificar si yo no entro al sector salud, no voy a una emergencia, no llamo a una línea telefónica y digo que yo tengo coronavirus? Es que no lo conozco, no, ni sé que tengo coronavirus. Bueno, yo te puedo decir ahora mismo, y escúchame que te interrumpa, yo tengo un amigo, un familiar, aquí en Estados Unidos, que él trabaja en hospitales, en los hospitales, él da sistema de seguridad, lo que son los controles de las cámaras y eso. Él estuvo trabajando la semana pasada en un hospital en New York, que es el hospital, como le dicen, la zona cero. No recuerdo el nombre ahora mismo. Y el día de hoy se siente, ha tenido como unos síntomas. Yo le digo, pero tú deberías hacerte la prueba. No, yo no voy a hacerme eso porque yo no voy a ser parte de la estadística. Es el segundo elemento, el que yo, de los tres que te mencioné. Es el segundo elemento y es el segundo elemento para tener un subregistro, es que hay muchas personas que aún sientan por lo menos dos síntomas, no van a acudir a emergencia porque la enfermedad en él no se va a desarrollar de forma tal que le obligue a ir a una emergencia. Y porque creen, una gran población cree en remedios naturales para poder resolver un problema de salud respiratorio, que eso Bueno, es hay un y tercero, video en YouTube
de unas aspirinas con limón, que es tendencia. Exacto, creo que son unos cubanos Exacto. ubicados en Miami que lo hacen, me parece. Y tercero, el tercer elemento para tener ese subregistro es que muchas personas van a acudir al, al centro de salud ya tarde y van a morir inclusive sin poder ser diagnosticado con el COVID. Por ende, yo he leído, por ejemplo, unos expertos españoles en tema de estimaciones y de estadísticas que ellos hablan de que la mejor forma de observar con fórmulas que ellos detallan, que te puedo mandar el link para que lo presente en la pantalla, la mejor forma es mirar los muertos. Que aún exista un subregistro, lo más probable es que los muertos en cualquier territorio no se puedan esconder. Los muertos no se pueden esconder, Jesse. Y ellos identifican que las poblaciones afectadas con el coronavirus podrían ser, según estas estimaciones que hacen estos expertos españoles, de 400 a 500 personas afectadas por cada fallecido. Wow. Por cada fallecido deberíamos estimar de unos 400 a 500 casos por COVID-19. Y él Hoy en tiene Estados Unidos, tres formas. Esa es la mayor profunda. hoy aquí en Nueva York salió un... Esto, entonces, te concluyo con esa información. No podemos decir que son datos reales de República Dominicana ni de Estados Unidos, pero sí son los oficiales. No es que se están escondiendo, pero son los que ellos tenemos acceso a alcanzar. Por ende, otra cosa es comparar un país con otro en número cuando las metodologías de hacer levantamiento estadístico son diferentes. Tú no puedes tener comparaciones exactas de un territorio a otro con una metodología diferente. Ahora, cuando finalice el coronavirus, cuando finalice esta pandemia, cuando los casos sean reducidos a menos de 10.000 en el mundo, los territorios, los gobiernos van a tener resultados más efectivos y podrán ser cruzados con metodologías que unifiquen a través de las agencias internacionales, en este caso probablemente la OMS. Fíjate, hoy salió en Nueva York un estudio en donde se estima que el 14% de la población del estado tiene coronavirus. O ha dado positivo, o lo tiene, o ha fallecido, etcétera. Y te lo menciono porque veo que va muy de la mano con ese dato de esos expertos españoles, de por cada fallecido unos 400 o 500 personas están infectadas. Estados Unidos, Nueva York tiene actualmente prácticamente unos 20 millones de habitantes. Imagínate, el 14% está hablando de 2.8 millones de personas infectadas, que no es descabellado. Pero, sin embargo, Nueva York, da hoy datos oficiales de 268,000 personas infectadas, que ni cerca con el estudio que presentan. Será así. Es que mira, en medio de esta crisis, hasta que no modificamos metodología y finalicemos con esta crisis sanitaria, no vamos a tener el resultado más parecido a la realidad. Pero sí te diré que la mejor forma de observar los números es la cantidad de muertes por cada 1 millón de habitantes en cualquier territorio. Pero deberíamos asumir lo que otros países están asumiendo. No solamente colocar como estadística de muerte por el COVID-19 aquellas personas diagnosticadas con COVID que sean fallecidas, sino también se están añadiendo, se están sumando a estos casos aquellas personas, pacientes, con enfermedades respiratorias que no alcanzaron a ser diagnosticadas y murieron. Porque con los cuadros respiratorios pudieron no ser identificados, pero presentaron esos cuadros, ya se están sumando como posible caso del coronavirus. Y eso sí, podría ser una de las metodologías que los países dentro de poco podrán estar realizando. Muy bien. Vámonos al patio, vámonos a República Dominicana. Ya hablamos de los datos, hablamos de la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos y recuperados y de todas las cosas que hemos visto con relación a este virus.
Pero una de las cosas que más se ha comentado en las redes durante esta epidemia ha sido dos cosas. Primero, el protagonismo de los candidatos políticos, principalmente los candidatos de la presidencia de los dos partidos principales del país, dígase PRM y PLD. Tiene que asumir ahí el tercero también de Leonel Fernández. Sí, sí, bueno, vamos a incluir a la Fuerza del Pueblo porque no me ponen guapo. Y la guerra política, o sea, el protagonismo ayudando a las personas, que eso está bien. Los dos han asumido, los dos, por eso te mencioné al PRM y al PLD, porque para mí han sido los que han asumido como ese rol de ayudar en este momento, en esta situación. El expresidente Leonel Fernández, que para nosotros es un mentor, pero se ha dedicado más a la teoría y no a tirarse a las calles. Pero ok, olvidémonos un poco de eso. Y el segundo punto es la guerra que ha llevado el coronavirus en República Dominicana. ¿Tú crees que esta guerra política en este momento, más este protagonismo, ha ayudado a que en República Dominicana los casos sean menores a los que nosotros mismos estimábamos que íbamos a ver en estos momentos? Primero, poner en contexto algo. Recuerda que el virus nos toma en República Dominicana en un contexto electoral. Elecciones. Entonces, sería muy romántico de quien piense que en un momento, una coyuntura electoral, no se va a resaltar, no van a estar en las calles, no van a estar en activismo político los principales actores. Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo saben que se están jugando la presidencia de la República. Ellos saben que no pueden dejarle el escenario al Estado dominicano, porque el Estado representa un partido político. Y los partidos políticos saben que siendo apático a atender a la gente, eso significa quedarse en el banquillo. Eso significa que te pasen factura y lamentablemente el escenario es más favorable a los gobiernos de cualquier territorio. Es normal. Yo te diré, probablemente si no estuviésemos en una coyuntura como la que tenemos, no vamos a tener nuestros amigos políticos en las calles. No lo vamos a tener. Estuvieran en cuarentena. Por más cariño y amor que le tengamos a la ciudadanía, por más cariño y amor que yo le tengo a mis electores, si no estoy en elecciones, no me ve nadie. Es normal. Fíjate, si no estuviésemos en un contexto político, tú no tienes, por ejemplo, como este tweet de Joe Biden. Biden dice, I can't believe I have to say this, but please, don't drink bleach. No puedo creer lo que tenga que decir esto, pero por favor no tomen blanqueador, no tomen cloro. Referente a la desacertada opinión del presidente Trump con el tema del lisol y blanqueador y esas cosas. Sí. Si no estuviéramos en un contexto político, tú no ibas a notar Biden iba a opinar sobre que eso. Biden va a estar escribiendo eso. O sea, es normal eso. Yo te diré, tú me hablabas que lo contagio por el tema político, ¿cuál fue la pregunta ahí? Te comentaba que si esta coyuntura, si al país le convino estar en esta coyuntura. Ah, sí. Mira, dicen los muchachos en los medios de comunicación, siempre decíamos, si hay elecciones y hay en los años electorales, donde entra un diciembre, un día de la madre o un día del periodista, son súper grandiosos. Son muy buenos. Cuando eso no existe, cuando no hay un año electoral, ningún político manda flores ni a una secretaria, ni la secretaria,
ni a una madre porque el Día de la Madre. La mayoría se olvida. Digo, claro, estamos hablando de la política vernácula. Eso solamente pasa en República Dominicana, que el ciudadano espera de un político algo, que yo te diré. Para el resto, para la gran mayoría de la población, fíjate cómo Gonzalo Castillo, según la encuesta, ha sacado mayor beneficio político en la percepción de que él está actuando en la crisis del COVID-19. Fíjate que antes de la crisis sanitaria, Luis Abinader, yo te diré, tenía la presidencia en un bolsillo. Era candidato, era el Luis presidente. Abinader tenía la presidencia en un bolsillo antes de que se presentara la situación del coronavirus en República Dominicana. Porque Luis Abinader, Bueno, Luis, cómo salió sentado con los pies sobre una mesa mirando la televisión. Y eso es increíble cómo el ciudadano común vio eso y lo interpretó como que Luis Abinader está haciendo nada. Mientras en la otra acera está el tipo que es tosco hablando, que tiene un discurso bien reducido, pero que demostró el penco, ayuda a la gente. Y como ayuda a la gente, ya la gente, esa gente, electores, comenzó a ver mayor valoración en él. Pero yo te diré, Andy Omar, si tú me preguntas, Andy Omar, ¿quién ha sido en esta coyuntura política del coronavirus? Ha sido el que mejor resultado ha tenido. Bueno, yo te diré, políticamente el presidente Medina y segundo Leonel Fernández, porque las recomendaciones sanitarias económicas que ha dado Leonel Fernández es la de un estadista, es la de un líder. Es el más preparado. Eso es lo que prevé un líder en una coyuntura como la que estamos viviendo en el mundo. Ahora, en República Dominicana y en algunos países de Latinoamérica, lo que pretendemos es que nos den algo, y por eso el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, ha sacado mejor valoración de la comunidad en este contexto. Ahí me voy con el candidato Gonzalo. Tú sabes que ya da 3 viajes a China con sus aviones, pero no solamente eso. Los aviones de Gonzalo Castillo han sido los que han recogido a todo el dominicano que está varado en otro país durante esta situación. La queja en las redes y en los medios de comunicación ha sido de que el Estado le ha dejado esta parte que debería ser una parte institucional, se la ha dejado a Gonzalo para que haga campaña. ¿Tú crees que ha sido así o es que Gonzalo ha tomado ventaja de esta situación y ha dicho no? El tipo, miren, indiscutiblemente estamos claros de que el tipo es un trabajador incansable y él ha utilizado su mejor arma para aprovecharse de esta coyuntura. Es normal que va a tener los ataques de la comunidad que le adversa, va a tener esos ataques el candidato del gobierno, pero no es verdad, no hay forma de que bueno, los gatos están bien cariñosos aquí. Esto es normal ahora mismo. Es que convivimos con 3 gatos. Imagínate. Y vio que la mamá salió a hacer ejercicio al pasillo y ya... Él cuestionó por qué salió. Sí. Y son 3, Jesse, ya tú sabes, son 3 gatos. Mira, Jesse, escucha. Gonzalo Castillo ha hecho su tarea. Esa es su tarea. Y es un excelente escenario para él demostrar lo que es el tipo que no habla bien, pero el tipo que resuelve. Lamentablemente le cayó, bueno, lamentable para los PRMistas, le cayó adelante a Luis. Y fíjate cómo Luis tuvo que salir, espantarse, porque realmente vio que le estaba afectando los números. Duró 16 días sentado en su casa y eso le afectó. De que el Estado haya sustituido su política para que Gonzalo trabaje, por Dios. O sea, con 3 viajes que da China, una de las empresas del candidato del PLD, y ¿qué te va a traer? Te puede traer 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 guantes, mascarillas, pero el Estado está comprando 4 millones de mascarillas. O sea, 4 millones de mascarillas. El Estado está comprando 300,000
uniforme de protección sanitario. Está comprando, está a 1.5, más de 1.5 millones de familias. Está recibiendo la ayuda de los 5,000 o 7,000 pesos en el hogar del programa Quédate en tu casa. El programa FASE, que va a la ayuda de 8.500 pesos para los empleados que hayan perdido su empleo, que hayan sido suspendidos por la política de cierre del aparato productivo de la nación por el tema del coronavirus. O sea, no hay forma de comparar las acciones que puede hacer un candidato con las acciones que puede hacer un gobierno. Lo que pasa es que los adversarios de uno del otro se van a tirar esos trapitos al sol, y es normal, como te dije, en la coyuntura que estamos. Andy, ahí mismo entrando con el tema del gobierno y todas las actividades, todas las acciones, las medidas que han tomado para combatir esta pandemia, una de las quejas de los medios de comunicación y de las redes es que el que se ve como el presidente de la República es Gustavo Montalvo. Todos los martes Gustavo Montalvo da una rueda de prensa Casi y todos los de días. las situaciones. Casi todos los días. Pero Cada 2 días tiene una comparecencia. Donald Trump habla, cuando no habla todos los días, por lo menos tira un tuit. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, ese señor habla todos los días. ¿Por qué el presidente Danilo Medina le ha hablado solamente 3 veces al país durante esta situación y le ha dejado el protagonismo a Gustavo Montalvo? No, primero yo preferiría tener a un presidente, Danilo Medina, más activo ante la opinión pública. Y a mí me encanta ver al presidente de la nación cuando se dirige a los comunicadores o al público de forma espontánea. No me gusta ni siquiera cuando da un discurso, cuando se para detrás de un podio y se dirige a la nación leyendo un teleprompter. Para mí es caótico ver al presidente Medina cuando lo hace. Para mí le resta punto cuando el presidente Medina lo hace. Yo preferiría tener un presidente mucho más activo. Pero ese es su perfil, él es así. El presidente Danilo en 7 años ha demostrado que es así, lejano a cámaras, lejano a micrófono, y él entiende que le ha dado resultados. Recuerda, Jesse, que los gobiernos tienen aparato de medición diaria, y ellos saben cuando están actuando de forma correcta y cuando no. Y ellos saben que en este caso le ha dado resultado el que él sea un poco tímido a la hora de dirigirse a la nación. Pero fíjate que todos los días se reúne con un sector económico, con el Ministerio de Salud, con las Fuerzas Armadas, está dirigiendo el aparato estatal. Lo que pasa es que nosotros ignoramos, Jesse, que Montalvo es el primer ministro, es el ministro de la presidencia. Ignoramos eso, a veces olvidamos cómo está conformado la estructura estatal y la estructura... Pero él no es el que tiene el protagonismo. Siempre el que tiene el protagonismo es el ministro administrativo, Ramón Peralta. El ministro administrativo, Peralta, es el más político, pero no, el que dirige la política pública del gobierno es el ministro Montalvo. Recuérdate que el ministro de la presidencia es lo que en la antigüedad, antes de la modificación de la Constitución del 10, era el secretario de la presidencia. Y el secretario de la presidencia, los secretarios de la presidencia son los que dirigen el día a día, son los que ejecutan la política operativa del Ejecutivo. Lo que pasa es que nosotros lo ignoramos porque los presidentes que hemos tenido siempre han querido opacar esa figura. Lo que pasa es que nosotros no, y fíjate, el que lo ha hecho correcto es Medina, es Danilo que lo ha hecho correcto, pero lo encontramos, no estamos acostumbrados a eso, de que el ministro es que tenga mayor presentación pública. Pero fíjate, es el que tiene mayor ejecución de cada programa. Eso en todos los gobiernos ha sido así. Digo, de ejecutar, no de presentar. Lo que pasa es que Medina ha sido siempre dado a no presentarse en las cámaras y no iba a ser diferente. Aunque Andy Omar, te digo, yo hubiese preferido que hubiese sido diferente. De Donald Trump,
es que Donald Trump escribe un tweet cuando va al baño. O sea, Donald Trump, recuerda, fue el tipo que porque una funcionaria de su gobierno en un restaurante fue eh, pedida que saliera del restaurante por el tema migratorio, cuando hace 2 años teníamos esas fuertes iniciativas de Donald Trump con Que el tema. las retomó. Fíjate, Donald Trump se atrevió desde su avión agarrar y decirle de cabello malo para abajo, de todo a los dueños de ese restaurante. Ese es Donald Trump. Trump es así. Él es dado a estar en una exposición permanente. Pero fíjate que Vladimir Putin, ¿no? No. Vladimir Putin no se dirige a sus gobernados cada semana, como se dirige. O sea, son modelos de gobernantes diferentes y que nosotros pudiéramos desear una cosa, pero realmente esos son sus modelos. Claro, repito, el modelo que ha elegido Danilo Medina es un modelo ya del siglo pasado, que está desfasado, que me gustaría ver a Danilo Medina escribiendo un tweet diciendo cómo se siente, hablándole a un amigo, hablando de pelota, no lo hace. Solamente es un tweet, fíjate que es uno de los presidentes más seguidos de Latinoamérica, pero solamente utiliza Twitter para felicitar a alguien, para una nota luctuosa o para hablar de una fecha conmemorativa. No utiliza, no se siente, no, tipo Margarita, la vicepresidenta, que es más dada a tener una presentación pública mucho más seguida. O sea, es un modelo comunicacional, a él le ha favorecido, repito, aunque a nosotros no nos guste. Fíjate, en el día de hoy, 24 de abril, República Dominicana, aparte de conmemorar una fecha histórica para el país, por primera vez, realiza lo que es la toma de posiciones de los alcaldes y regidores en el país, los que ganaron las elecciones pasadas, las elecciones traumáticas elecciones que nos dieron tanta agua de qué hablar. En el día de hoy vimos, por ejemplo, a mí me impactó bastante ver a la nueva alcalde de la ciudad de Santo Domingo, primera mujer que dirige durante 522 años que tiene la ciudad, la primera mujer que la va a dirigir, Carolina Mejía, con ese flow, como le dicen los muchachos. Y aunque se tomaron, para mí, que se tomaron las medidas del lugar del distanciamiento, de la mascarilla, de los guantes, pero esto es, y para nadie es un secreto, esto es una medida extrema o tomar una decisión extrema en un momento tan crítico de reunir personas en un lugar, porque aunque tú me digas a mí que no habían invitados y eso, pero tú sabes que la gente va para allá. Sí, fíjate, en la ciudad de la Romana decidieron hacer la ceremonia a las 5:30 de la tarde, posterior al toque de queda. Aunque hicieron fotos en la mañana, la ceremonia creo que fue votada posterior a las 5:30 de la tarde para evitar que personas se aglomeraran. Ay, para mí esos protocolos tan de hace 3 siglos, los seguimos haciendo. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero nada, la Constitución habla de tomarle posición. Esa ceremonia, ojalá nosotros podamos tener otras formas de realizarla. Para mí son innecesarias ya, pero nada. República Dominicana amaneció hoy con un PRM que encabeza la cantidad de alcaldes y regidores en los municipios, con un PLD que pasa de ser el dueño absoluto de las alcaldías a ser el segundo lugar, y la Romana amanece hoy con un alcalde el cual en años atrás habíamos tenido situaciones con él. ¿Cuál es tu opinión primero sobre esta situación de que el PLD pasa a un segundo lugar y de lo que tú mencionaste ahorita? Luego de las elecciones de marzo, Abinader se veía como el presidente de la República. Sí. Y segundo, ¿qué opinión te merece que la Romana, nuestro pueblo, haya escogido a una persona el cual años atrás
había salido de esa alcaldía con situaciones muy graves. Permítame empezar por donde Carolina Mejía, que para mí estaba bellísima. No, Me no, no. encantó ver a Carolina Carolina. fue hoy el tema de qué hablar en Santo No, Domingo. bellísima. Pero fíjate qué pena, me da mucha pena. ¿Sabes qué me da pena? Que tuvieron que pasar 522 años para que la primera de América tenga la primera mujer alcaldesa. Eso habla muy mal Muy mal de de nosotros. República Dominicana, habla muy mal de la clase política, una clase política machista, una clase política que tenemos discriminatoria total, eh, o solamente te remito a cómo están conformados los organismos de autoridad, de dirigencia de nuestras fuerzas políticas. En un 90% de hombres. Yo creo que Carolina hará una excelente labor. Bien, hereda una alcaldía muy bien valorada de David Collado, que para mí es uno de los mejores alcaldes que ha tenido el Distrito Nacional, con muchas situaciones que pudo haber mejorado, pero tuvo el apoyo del empresariado dominicano. Muchos le pueden criticar eso, pero es todo lo contrario. Yo creo que se puede ser progresista, se puede ser conservador, se puede ser de extrema derecha, pero yo creo que hoy día hay que gobernar con un espíritu de colaboración. Y si el sector privado no está apoyándote en tu territorio, tú vas a fracasar. Por eso fracasó la revolución de Chávez en Venezuela, un país que apoyamos, un sistema y un partido político que nosotros apoyamos, que yo adoraba, pero ellos decidieron que para ser progresista había que pelear con los inversionistas, con la clase que te emplea el 80% de la población. Yo creo que ese tipo de progresismo ya quedó atrás. Hay que lidiar con parte de ese capitalismo, hay que sacar lo mejor del capitalismo, aún tú con un pensamiento progresista. En el caso de la Romana, el pueblo ha decidido dar una segunda oportunidad al, al candidato del Partido Reformista, que hoy se convierte nueva vez en alcalde, a nuestro amigo Tony Adames. Yo creo que Tony lo hizo muy mal en su primera aparición como gobernador de nuestro cabildo municipal. Lo hizo muy mal, no solamente por el tema poco transparente de manejar los recursos, sino también porque dejó un lastre que la posterior administración tuvo que cargar con ello, y por eso tenemos una administración de José Reyes que será recordada como una de las peores de la ciudad de La Romana. Y eso tiene que ver mucho, no con la dejadez de José Reyes, que la tuvo, sino también con lo que heredó del propio Tony Adames. Pero yo creo que Tony tiene la oportunidad de casarse con la gloria. Yo creo que Tony, ojalá que lo haga bien, que lo haga de Según tengo forma entendido, correcta, hoy aprenda realizó un de operativo. los errores del pasado y pueda hacer una buena gestión para el bien de todos. Hoy él hizo un operativo de limpieza en la ciudad. Tengo Sí, entendido, sí. no te No, puedo. no, estuvo hoy en los principales puntos del municipio de La Romana. Estoy hablando del Obelisco, de la Rotonda, en la Avenida Santa Rosa, en la Paz de Abreu. Y yo te diré que cuando salí tuve que ir hoy a la oficina, y cuando bajaba hacia donde resido, noté una limpieza impresionante en este primer día de Tony Adames, y eso no hay forma de esconderlo. Andy Omar, ¿cómo está estructurado los regidores actualmente en la Romana, en el Ayuntamiento de la Romana? Bueno, ¿Cuántos del PLD? ¿Cuántos del PRM? son 13 regidores. 13 regidores, tenemos 6 del Partido Reformista, del PRSC, tenemos 4 del PLD y tenemos 3 del Partido Revolucionario Moderno, PRM. La Fuerza del Pueblo no logró regidores. No, la Fuerza del Pueblo no logró regidores. Yo creo que ellos se sacrificaron y creo que engañaron
a su candidato alcalde, el amigo Casimiro Martínez, y apoyaron en su estrategia, apoyaron a Tony Adames. Por eso nos sacaron un regidor como Juanchi Medina, por ejemplo, que debieron sacar Eso iba a un regidor mencionar. para mí que iba a ser uno de los más votados, Enriquito Martínez. Enriquito Martínez, hijo de la senadora y de Enrique Martínez, debió ganar uno de los más votados, pero fíjate que alrededor de 1,000 votos solamente obtuvo. Eso significa que los votos, por lo menos unos 4,000 a 5,000 votos, de forma natural, orgánica, que debió obtener la fuerza del pueblo en la Romana, fueron a parar a una alianza, para mí, tras bastidores con el Partido Reformista Social Cristiano. Yo creo que fue una alianza entre ellos y por eso Tony Adames también pudo ganar. Finalmente, Andy, quería conversar contigo, hablar a nivel general, cómo tú ves las elecciones para el 5 de julio y que nos des tu punto de vista de cómo tú verás en las próximas semanas República Dominicana y el mundo con relación a este virus. Bueno, yo creo que la República Dominicana y el mundo tiene que ver el tema económico. Yo creo que el tema sanitario tiene que ser siguiendo de cerca con medidas prudentes, pero yo creo que las enfermedades post-coronavirus, la enfermedad del mundo por el tema económico podría ocasionar más muertes que el propio COVID-19. Yo creo que los gobiernos y República Dominicana, el presidente Medina tiene que evaluar reabrir la economía de forma escalonada, como está planteando, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos. Hoy hay estados que tener, ya comenzaron a abrir, que abrieron salones, abrieron peluquerías, abrieron gimnasios, como el caso de Texas, de Georgia. Se habla que aquí en Nueva York a partir del lunes van a comenzar a abrir gradualmente algunos negocios, porque a final de cuentas, aunque tenemos que proteger al ciudadano, proteger la salud, pero lo económico es lo que impera. es que la economía puede ocasionar más muerte, la economía puede ocasionar más muerte que el propio COVID-19, es lo que yo creo. Y los gobiernos ya tienen que empezar a observar, a tener, por ejemplo, yo valoro muchísimo esa presentación que hizo el gobierno dominicano con el C5I, el Centro de Tecnología, de Inteligencia Artificial, para tomar decisiones. Yo creo que los gobiernos tienen que crear modelos como lo permite la tecnología actual, crear modelos, mapear bien el virus e ir reabriendo esa zona donde el virus diga que el comportamiento no sería tan letal. Yo creo que nosotros hemos manejado la crisis de forma correcta, muchas medidas que debieron hacerse, pero yo creo que ha sido manejado de forma correcta. Fíjate cómo tenemos hoy menos de 150 personas en UCI y es uno de las estadísticas que tenemos que estar observando diaria. Menos de 150 personas tenemos en UCI y tenemos capacidad de 3,000 camas, pero más de unos 500 aparatos respiratorios. Entonces, como tenemos unos 500 aparatos de respiración artificial, tenemos oportunidad todavía de más de un 70% de capacidad para tener pacientes con complicaciones del virus. Yo creo que tiene que reabrirse la economía. Con el tema político, yo creo que el PLD se ha favorecido, todos los gobiernos se van a favorecer con crisis actual. Con esta crisis sanitaria, cuando los gobiernos medianamente actúan, se va a favorecer en aquellos casos donde hay próximas contiendas electorales. Pero yo estoy seguro, a las encuestas lo dirán, que aún el PRM mantiene la preferencia del electorado por encima del PLD, pero tengo la percepción de que el PLD y su candidato Gonzalo Castillo se ha acercado bastante y ha reducido la brecha del uno al otro.
del primero al segundo lugar y me parece que las condiciones están dadas para una segunda vuelta. Bien, bueno, pues de verdad que sí, no tenemos más tiempo, pero me siento muy agradecido de esta entrevista, Andy. De verdad, darte las gracias porque has dedicado tu tiempo, porque hemos conversado de muchos temas muy importantes. Te comprometo a que después de las elecciones hagamos una entrevista nuevamente para conversar sobre los resultados y lo que veamos. De verdad que sí. Vamos a verla, te pido que la hagamos después de la primera vuelta. Yo estoy seguro que hay en estos Es momentos segunda vuelta. planteado eso. Bueno, pues muchas gracias, Andy, a Gracias a ti, nuestras Jesse, personas. hermano. Gracias a ti. Yo sí te diré algo. No hay manera de yo ir a Santo Domingo y no recordarme de ti. Yo soy, Eso es lo bueno. cada vez que yo voy a Santo Domingo y más que voy a lugares donde tú nos servías muy bien en las empresas que tú trabajabas, siempre me acuerdo de ti, hermano. Bueno, de verdad que sí, es un placer para mí, es un honor escuchar eso de parte tuya, porque eso dice que el trabajo que estábamos haciendo era un trabajo bueno, de verdad que sí. Así que Saludamos a tu gracias, hermano Andy, también. y nos vemos pronto. A nuestros seguidores que sigan, estén atentos porque venimos con más entrevistas de Andy aquí en el canal. Recuerden suscribirse en jesseguerrero.com y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, Jesse.